se utiliza, ¿no es cierto? En la epilepsia el aumento de la función GABAérgica es clara con la utilización del ácido valproico. En la ataxia de Friedreich también se usó el SAHA, el oxaflantin. Digamos que todas estas son fármacos que obviamente están en un periodo, digamos, experimental, que lo interesante sería que cada uno de nosotros los mantuviera un poco en la memoria, así aunque sea levemente, para hacer un seguimiento a través del tiempo si este tipo de drogas tienen una evolución y, bueno, nos permiten tener otras herramientas para tratar a los pacientes. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Investigaciones recientes han puesto el acento en el papel que desempeñan los mecanismos epigenéticos en la génesis de patologías psiquiátricas y neurológicas. Este hecho provocó un marcado interés, a su vez, en las investigaciones sobre los inhibidores de la D-acetilasa y de la expresión genética en el sistema nervioso central. Si bien los estudios sobre la asociación valproato-antipsicóticos no fueron alentadores, ustedes saben que yo cuando empecé a hacer psiquiatría me preguntaba por qué la mayoría de los esquizofrénicos que veía estaban medicados con valproato, que era una cosa un poco, digamos, por consenso, porque nada decía que tenían que estar medicados con valproato. Bueno, se hicieron estudios y mostraron que no hay un aumento, digamos, de la eficacia uniendo esas dos drogas en la esquizofrenia, ¿no? Entonces, actualmente el foco está puesto en compuestos más selectivos que demuestren eficacia y seguridad, por supuesto. Si las drogas como los inhibidores de la D-acetilasa y otros fármacos que actúen sobre mecanismos epigenéticos podrán ser utilizados en psiquiatría, es una pregunta que no tenemos respuesta en este momento. Estudios iniciales concluyeron que tienen potencial de activar la expresión de determinados genes blancos que también están downregulados en estas patologías. Por otro lado, existen preocupaciones vinculadas a la toxicidad que presentan estos compuestos, como por ejemplo el hidroxamato. La muerte celular por apoptosis puede aparecer como consecuencia de dosis altas de inhibidores de la D-acetilasa, tanto en vivo como en vitro, por lo que estudios longitudinales que evalúen los efectos a largo plazo son necesarios para el tratamiento de patologías crónicas, como los trastornos producto de alteraciones epigenéticas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, muy buena la presentación. Está abierta para la discusión, 1 o 2 preguntas, por favor, podemos contestar. La verdad que es muy interesante el tema, muy novedoso. Evidentemente, lo que sí se sabe es que hay categorías diferentes de las modificaciones epigenéticas. Esto que preguntaba, si algunas modificaciones son covalentes, más allá de eso, es decir, este diseño de huellas que se tiene que dar durante el desarrollo del individuo para determinar que cada tipo celular sea de esa manera, reprimir y activar determinados genes para que produzcan y se determinen en sí y determinen los diferentes linajes celulares, eso es mandatorio y eso no es regulable. Lo que sí es regulable son otros genes que son los modificadores de esos, ¿sí? Por eso hay diferentes niveles de regulación epigenética, pero sí es muy interesante porque acá se ve justamente cómo el medio también puede modificar la expresión de los genes. Una de las cosas que mencionó la doctora Brió que me parece interesante es el tema de la reelina, ¿no? La reelina es un péptido, si no me equivoco. Bueno, la reelina es producida en parte por las células GABAérgicas y en parte por unas células muy especiales que se llaman de Cajal-Retzius, que están ubicadas en la capa 1 de la corteza cerebral, es decir, o la 6. Bueno, ahí siempre está el lío de dónde se empieza a contar, porque las primeras que se forman es la que están más abajo, y las otras son, la 6 sería la de la pía, ¿no? La de la terminan ahí. Bueno, ahí donde terminan las neuronas, ahí están las células de Cajal-Retzius, para no hablar de capas. Ahí donde termina la formación de neuronas, es decir, donde se estratifica la corteza y termina la formación, que migran hasta ahí, ahí están esas células que se llaman de Cajal-Retzius, que liberan reelina.
Ahora, lo interesante es que en un estudio que hicimos con esta chica, con Adriana, con Luciana D'Alessio y mi yerno JJ López, aparecen en las biopsias de las extirpaciones de áreas del cerebro que se practican en el tratamiento de las epilepsias refractarias, en la sustancia blanca aparecen células estrelladas muy parecidas a las células de Cajal-Retzius, lo cual indicaría que de algún modo el fenómeno ese de hiperactividad del foco epiléptico tiene que ver de alguna manera con algo que liberan estas células de tipo estrellada. Es decir, es llamativo que en la sustancia blanca no hay células de ese tipo en condiciones normales y aparecen sí en la sustancia blanca de las áreas extirpadas de los focos epilépticos en seres humanos. Es decir, es muy interesante ver cómo cosas que parecen puramente de desarrollo experimental tienen sí correlato con evidencias. Estas sí son evidencias directas que se encuentran en la clínica. Durante el neurodesarrollo existen, por ejemplo, el podado neuronal, es decir, muchísimas veces, es decir, es necesario poder mantener inhibidos determinados procesos claves durante el neurodesarrollo que en algún momento tienen que estar presentes inhibidos y en otros tienen que estar plenamente activos, es decir, es parte de la regulación del proceso de desarrollo. Recordar que en el proceso del neurodesarrollo, cuando se produce esa disminución de las neuritas, se producen también disminución de las neuronas. El cerebro, con la transición del cerebro niño adolescente al cerebro adulto, se podan o desaparecen 4 de cada 5 neuronas. Es decir, el exceso neuronal, el exceso de neuronas indica un defecto en la maduración del sistema nervioso central. Es decir, que hay un momento, hay periodos que se llaman críticos, en los cuales es fundamental que desaparezcan neuronas. En otros periodos, cuando no es el periodo crítico, la desaparición de neuronas puede acarrear una enfermedad neurodegenerativa o traer vulnerabilidad a la enfermedad neurodegenerativa. Es decir, la falta de neuronas puede ser decisiva en esos casos, mientras que la falta de neuronas es necesaria en otros casos o periodos críticos de desarrollo. Por eso esas ventanas en las cuales se producen estos cambios son fundamentales de entender y también un poco mostrar la complejidad de lo que se aconseja desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de uso de fármacos. Ya en la sesión de la tarde vamos a tener una linda presentación de si usar o no usar antidepresivos en el embarazo. Y ahí van a ver ustedes que hay muchas cosas que te dan vuelta, es decir, que vos ves el panorama y resulta que es mucho más peligroso no usar antidepresivos en el embarazo que usarlos. Es decir, muchos de esos conceptos que nosotros tenemos sobre desarrollo infantil y fármacos que sí, fármacos que no, compuestos nutricionales que ya están todos en el horno ahora, están todos puestos ahí como para definir con mucha más precisión si es que esas cosas son ciertas o no son ciertas. La verdad es inasible. La verdad es yo diría es una utopía a la cual uno trata de acercarse, nada más, pero no hay nada seguro. Es más o menos como a los chicos recién nacidos, que en la época en que nacieron mis hijos creo que tenían que estar boca arriba. Después ahora resulta que tienen que estar boca abajo, tienen que estar de costado. Entonces, ¿quién tenía verdad? Los puericultores, los que atendían a los chicos cuando eran en pequeños. Mi época de costadas. Claro, en la bueno, época que nació. Es un placer realmente presentar al profesor Zier. Él es médico investigador principal del CONICET, ex profesor titular de farmacología de la Universidad de Buenos Aires, director del grupo de psicofarmacología, presidente del Comité Independiente de Ética para Ensayos en Farmacología, director de la maestría de psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro. En realidad, él es mentor de decenas de tesis de doctorado. Es un investigador que ha aportado a la neurociencia muchos conocimientos y papers que han sido nodales en el aporte de las neurociencias en la Argentina. A mí me parece muy importante destacar
este aporte a las neurociencias del país, que ha generado conocimientos muy importantes para la farmacología y para las neurociencias. Por eso para mí es un placer que siga formando hoy a investigadores, y siempre el aporte de él es muy novedoso y curioso y sigue siendo muy inquieto. Gracias, profesor. Muchas gracias. Él nos va a presentar hoy un tema muy novedoso, que es cambios adaptativos posttranscripcionales por antidepresivos serotonérgicos CERT. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María, porque la verdad es que me emociona el recordar un poco la historia, ¿no? Cuando empezamos, me acuerdo, psicofarmacología era un curso de Fischer que vino a dar y nos abrió la cabeza. Después pasamos a trabajar con De Robertis, y entonces ya tuvimos otro momento nodal, es decir, un momento en que se descubría el complejo sináptico, y ahí, bueno, ahí aparecen los primeros descubrimientos. Ahora nosotros estamos pasados de moda, ya no nos mencionan más, no existimos más, porque claro, del hecho de conocer la estructura de la sinapsis, saber cada una de sus proteínas, cómo se regulan, cómo se sintetizan, cómo se liberan, cuáles son los cambios en el desarrollo, etcétera, es una larga distancia. La neurociencia, por suerte, no termina, no hay. Cuando se descubre la secuencia del genoma humano,